1932 al 35 hubo la Guerra del Chaco. En 1936 se fundó el Yacimiento Petrolífero Fiscal Boliviano, que es en este momento la institución que más recursos ha dado en los últimos 20 años a Bolivia. En 1952 se nacionalizan las minas con Víctor Paz Estenssoro, y el mismo Víctor Paz Estenssoro en 1960 al 63 descubre, apoyando a yacimientos, justamente 3 pozos grandes de gas. Por primera vez en Bolivia se descubren en Santa Cruz. En 1972 se exportan los primeros metros cúbicos, en millares de pies cúbicos a Argentina. En 1996 se nacionaliza, se capitaliza, no se nacionaliza, se capitaliza yacimiento, y el mismo año, digamos, se firma contrato con Brasil para la exportación del gas. Entonces, en 1999 ya se empieza a exportar grandes cantidades de gas a Brasil, y esto nos empieza a generar ingresos a este país, cosa de que, digamos, hay cierta estabilidad económica después del 1985, que estábamos en una hiperinflación, y justamente Víctor Paz Estenssoro hace este milagro de parar la crisis, y Sánchez de Lozada hace estos negocios interesantes con Brasil para que se inicie la construcción del gasoducto y todo lo demás, y en 1999 estamos exportando gas. 2005 estamos con IDH a nivel nacional, esto por Armando Bacadíes, quien promulga la ley, y hay un boom económico tremendo. Entonces, los políticos han hecho posible este tipo de cosas. Cerca de 100 años hemos demorado, ¿no ves?, en hacer este tipo de cosas, pero lastimosamente en las últimas 2 décadas los políticos se han dedicado más a hacer politiquería que política, ¿no? Como dice Aristóteles, la política es el arte de gobernar, y actualmente es una ciencia. Por lo tanto, en este ámbito histórico del país, lastimosamente, en los últimos cerca de 20 años prácticamente, no se ha practicado la política con intereses del Estado o de la República o del país. Más se dedicaron los políticos a hacer campañas para mantenerse en este poder de gobierno, y actualmente están en lo mismo, tanto que no hay oposición, es una débil oposición, tanto es así de que la oposición está dividida en 2, ¿no? Ya entrando al análisis actual, la oposición, hay una parte que apoya a la evista, y otra parte de la oposición, supuestamente oposición entre comillas, a la arcista. Entonces, esto por intereses económicos y de grupo. Y los problemas del país, ¿cómo se solucionan? ¿Cuál es ese político que tiene en mente esa ciencia y arte de gobernar y dar solución a los problemas del país? ¿Quién es ese político? Entonces, eso tiene que preocuparnos, y como acabaste de decir, Claudia, elecciones 2025. Entonces, ahí es el tema del debate que todos debemos empezar a analizar y debatir. ¿Qué hacemos en 2025 ante la problemática económica que vivimos, el desempleo, la inflación, la falta de dólares, las bajas exportaciones, la eliminación del gas, las bajísimas reservas internacionales? ¿Qué hacemos como bolivianos? Entonces, ¿por qué? Porque el pueblo tiene que pensar, ya que los políticos no están pensando en esto, ¿no? En este momento es triste decirlo, que los políticos están queriendo mantenerse en el poder, los actuales gobernantes, con el tema del autogolpe, que todo el mundo ya lo sabe, y las denuncias bien preocupantes de que el gobierno y los militares, inclusive la policía, se estarían dedicando a pillar periodistas y activistas de derechos humanos. Entonces, ¿en qué momento gobiernan? Políticamente, ¿en qué momento gobiernan nuestros gobernantes? ¿Y en qué momento hacen política de verdad, como ciencia y arte? ¿Cómo ve esta situación que ha generado, por supuesto, también una serie de repercusiones respecto a las elecciones primarias, la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral para reconsiderar su realización y la posibilidad de que en realidad no sucedan? Es triste ver cómo un personaje, digamos, en este momento como es Morales, impone una agenda, y él quiere ser nuevamente candidato o nada, y lo dijo y no firmó el documento que firmaron todos los políticos. Se eliminan las primarias, algo fundamental, pero lo que me preocupa es que no ponen en agenda la elaboración de un nuevo padrón electoral, porque no olvidemos que el 2019 Naciones Unidas, la OEA y entidades internacionales han dicho de que había fraude, hubo fraude en este país. Entonces, y no olvidemos que en Riberalta, gente de Pando, del Tribunal Electoral, inscribieron a Beniano, allá en Riberalta, fuera de su jurisdicción,
Por lo tanto, obviamente hubo fraude en Pando, hubo fraude en Bolivia, y esto se puede respaldar con los informes de la Organización de Estados Americanos. Entonces, frente a todo eso, yo creo que están mirando otras cosas y no la problemática nacional los políticos, ¿no? Al fijarse esa agenda, al no poner digamos, la elaboración de un nuevo padrón electoral, al hacer autogolpes, queriendo atornillarse en el poder, al buscar recontraelecciones eternas, digamos, de algunos individuos que quieren quedarse por siempre en la presidencia. Ya no hay recursos y yo no entiendo por qué se quieren quedar. La oposición muy débil, como Carlos Mesa, por ejemplo, que fue el segundo más votado justamente en 2019 y en las siguientes elecciones con Arce, no se lo ve, digamos, viendo y preocupado por la problemática real del país, la misma oposición de que no hace eco de los reclamos de la población. Por lo tanto, la verdad es que la gente está totalmente despistada, no sabemos qué irá a hacer, bueno, políticamente hablando, de Bolivia el 2025. Al margen de eso, digamos, hay unos grupos que quieren renacer un poco, como Manfred Reyes, que prácticamente, según algunas encuestas, sería el mejor candidato de la oposición, seguido por Tuto Quiroga, que parece interesante esos aspectos que estos políticos, digamos, con experiencia, quieran retomar y poder dar solución a los problemas del país. Pero la verdadera oposición es la oposición que está en el Congreso, en la Asamblea Nacional, que son los que pueden actuar. Y ellos dos no representan a ninguno de los integrantes y no tienen presencia en la Asamblea Nacional. Entonces, está complicado el panorama nacional, los intereses personales están por encima de los intereses nacionales, la problemática de la población y de la sociedad boliviana continúa empeorando, con la esperanza de que el 2025 se pueda solucionar, pero con un padrón antiguo que sirvió para el fraude, repito, según los informes de la OEA, y con una agenda que no incluye la verdadera problemática del país, entonces no veo, digamos, que el 2025 todavía haya señales de solución para esta profunda crisis que vive el país. Inclusive yo puedo decir que hay crisis política, porque no está funcionando la Asamblea, ¿no? La Asamblea no agarró y, por ejemplo, llevó adelante a las elecciones judiciales. Es culpa de la Asamblea Nacional, no es culpa de más nadie, porque está en sus manos llevar adelante una elección judicial. No lo hizo. ¿Y quiénes gobiernan la Asamblea Nacional? Precisamente el MAS, más allá de Evo o Arce. Entonces el MAS es el que está en el poder y que tiene mayoría en la Asamblea Nacional. Hablando de ingeniero del padrón, cuando nosotros hacemos consultas a las autoridades, sobre todo, por ejemplo, del Ceresi, respecto a la posibilidad de que hay un saneamiento del padrón, nos indican de que no ven la necesidad porque hay una actualización permanente y constante. No, pero digamos, eso es lamentable porque yo tengo información fidedigna que, por ejemplo, funciona, a ver, y más allá, ¿cómo va a haber información constante y en qué quedó, digamos, el esclarecimiento de la inscripción de Riberalteño, ¿no?, en las últimas elecciones que se dio a nivel nacional? Y el tema del fraude, las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos, ¿en qué quedó? Las denuncias del ingeniero Villegas, que lastimosamente está siendo un perseguido político y procesado, ¿no? Entonces, ¿dónde quedan? O sea, yo creo que ahí, por ejemplo, usted toca un tema bien delicado. La pregunta es, ¿el Tribunal Electoral está politizado? O sea, ¿no contamos con un árbitro neutro en el país al decir de que está todo correcto en el padrón electoral? ¿Cómo ve usted el Tribunal Supremo Electoral y cómo ve el Tribunal Electoral Departamental en Pando? Yo lo veo con tristeza porque, digamos, el hecho de que aquí todos nos conocemos, ¿no? Yo conozco amigos bien cercanos que han sido utilizados en el tema de inscribir gente de afuera y es fraude. El Tribunal Electoral de Pando no hizo nada cuando se le denunció de que, por ejemplo, en el municipio de Volpebra, el alcalde actual Macuapa llevó personas de Cobija a votar en Volpebra. Lo mismo hacía el gobernador Richter, también se hizo denuncias que llevaba gente de Cobija a votar en Porvenir, les quedaba bonito, eso es fraude. Frente a eso, ¿qué hace el Tribunal Electoral de Pando? ¿Qué hace? Siguen trasladando a la gente. Entonces,
Es triste y le digo nuevamente, todos somos conocidos y gente muy cercana me han dicho de la forma que trabajan, lastimosamente todo por recursos económicos, intereses económicos que tiene la gente. Y si eso se da a nivel local, y para qué más, digamos, no es buscar solamente el Facebook y ahí vamos a ver un montón de denuncias. A nivel nacional, ¿cómo estaremos, digamos, no? Hubo una vocal que renunció justamente después de la elección de Arce y dijo que se alejaba del Tribunal Electoral porque estaba todo armado para que el MAS nunca pierda, ¿no? Y eso está en archivo. Por lo tanto, y la pregunta de nuevo, ¿es realmente neutro, es un árbitro neutro el Tribunal Electoral para llevar elecciones en este país? La gente difunta, yo tengo un amigo cercano en la universidad que es docente igual, y él me decía, Richard, estoy en problemas porque mi papá falleció hace 5 años, pero apareció que sigue votando y sigue vivo y ahora tengo que volver a tramitar el certificado de defunción para darle de baja o no, para demostrar que mi padre falleció. Entonces se siguen dando ese tipo de situaciones. Yo creo que está bien complicada la cosa y digo de nuevo, ¿y la oposición qué está haciendo para que tengamos unas elecciones el 2025 transparentes y que asuma una persona que realmente pueda dar solución a la problemática nacional? Está preocupante el tema, ojalá de que esto cambie, ojalá que los políticos reaccionen, más que todos los políticos regionales de Pando, y se haga algo, porque de continuar de esa manera vamos a seguir en problemas y vamos a seguir en un caos político, social y económico. Previo a las elecciones generales, ingeniero, se espera que este año se puedan hacer las elecciones judiciales, incluso ya el Tribunal Supremo Electoral anunció que va a reducir los plazos si es que los habilitan por fin a los candidatos y ellos pueden empezar con su trabajo, porque el tribunal hasta aquí no ha podido tener una mayor participación. Y los principales titulares de la prensa escrita hoy día a nivel nacional, siendo lunes, decían algo muy parecido el lunes anterior y el lunes anterior. Semana crucial para las elecciones judiciales, claro, pensando que ya va a avanzar, pensando que ya van a proceder con las siguientes etapas, y no es así. Y hoy día no ha sido la excepción. Lo propio, los titulares hacen referencia a la expectativa que se tiene con los exámenes orales para esta semana. Bueno, yo personalmente no le tengo mucha fe porque, no sé, al final no sabemos qué van a decidir los políticos, ¿no ves? Al final, en el último momento, se ven hasta esos autogolpes. Yo repito y insisto, los responsables de haber llevado en su momento una elección judicial era justamente el poder legislativo, ¿no? ¿Y quién tiene el poder y la mayoría en el poder legislativo? El MAS. No se lo hizo. Claudia, ¿por qué te digo esto? Porque la Constitución Política del Estado es clara, ¿no? Dice en sus artículos respectivos de que los únicos que pueden interpretar la Constitución ya no es el Poder Legislativo, porque antes cuando yo estaba en el Parlamento nosotros hacíamos el papel de interpretar la Constitución como legisladores. Ahora no, la nueva Constitución de 2009 que aprobó el MAS dice claramente que el Legislativo nada que ver con la Constitución y la única entidad, digamos, es el Tribunal Constitucional. Entonces, y justamente son aquellos ciudadanos que están prorrogados, ¿no ves? Hoy día ha salido Evo Morales diciendo de que, reconociendo, él asume que es un error la creación de los tribunales constitucionales, y bueno, se lo atribuye un poquito más a su ministro de Justicia de aquel entonces, a Arce Saconeta. Claro, entonces, ¿quién tiene el poder de interpretar la Constitución? ¿Quién puede decir esto es correcto, esto no es correcto? El Tribunal de Constitución. Y precisamente son los que están prorrogados en su mandato. Entonces, cualquier momento, así como anulan sesiones de la Asamblea Nacional, puedan anular cualquier acto que se realice en el marco de estas elecciones. Y no sabemos si se dan o no se dan. Pero los grandes culpables es Andrónico como presidente del Senado, ¿no? Desde que se inició esta nueva gestión de Arce, los diputados masistas que no pudieron y que no quisieron llevar adelante las elecciones, y estamos en esta situación incierta donde se están peleando por atornillarse en el poder y no vemos, digamos, algunos indicios de solución para la verdadera problemática que sufre el país. Yo no soy bien optimista, lo que sí me gustaría es que nos concentremos en dos cosas. Primero, en tener un padrón electoral creíble, saneado y renovado. Y segundo, que se garanticen la participación, digamos, de todos los candidatos posibles, democráticamente hablando, en las siguientes elecciones, ¿no? Que vaya Mafra, que vaya Tuto, que vayan aquellos perseguidos políticos, si es posible Camacho. De esa manera vamos a poder intentar ver, digamos, que la política se democratiza más
y se libera un poco más, digamos, las presiones que siempre se han tenido desde unos años atrás. Ingeniero, muchísimas gracias por su asistencia y por el análisis brindado esta mañana. No, muchísimas gracias a ustedes.